Continuando con el tema de desarrollo y evolución de la sociología del derecho, veremos algunas corrientes de la sociología jurídica. Y en este caso, vendremos en el capítulo de funciones sociales del derecho, hablaremos de la vida social y la vida jurídica. Tenemos una corriente que se llama realismo y su contexto histórico es el siguiente. Fue el movimiento de la teoría del derecho nativo más importante de los Estados Unidos durante el siglo XX, el cual ha tenido un impacto en la educación y las reformas del derecho y de la abogacía. Las ideas principales y autores del realismo se definen al derecho desde la sociología, colocándolo en el centro de sus teorías. Sostienen que el verdadero derecho no es aquel que está escrito en papel, sino que surge cuando está en acción. Existen diferentes concepciones del realismo. La conductual toma en cuenta la actuación de las y los jueces y las personas que participan en la creación y aplicación del derecho, y tenemos entonces que este realismo, la corriente que tiene es que se basa en el estudio del derecho surgida en los años del siglo pasado, en base a ciertos postulados del realismo jurídico. Entonces, sus autores sostienen una postura abiertamente de izquierda y su principal exponente es Duncan Kennedy, donde aceptan la indeterminación del derecho y la subjetividad del razonamiento jurídico. Asimismo, hacen una defensa de la interdisciplinariedad frente a la exclusividad de la dogmática jurídica y hacen énfasis en la dimensión histórica y social del derecho, ambivalencia y la ambivalencia hacia el mismo derecho, al que se critica como un factor de conservación del status quo y al mismo tiempo se lo aprecia como un instrumento de transformación. Por lo que hace a la corriente de tipo sistémica, tenemos de los estudios que se toman como base teórica. Las ideas de los sociólogos son Luhmann y Bourdieu han adquirido en esa época gran importancia. Estas teorías de los sistemas de Luhmann conceptualizan a cómo el derecho puede lidiar con los cambios en lo social, además de explicar la operación del derecho, pues su función es resolver el problema de la comunicación a través de la defensa de la regulación de la generalización temporal, objetiva y social. Teoría de los campos de Bourdieu se refiere a que se realiza el análisis de los mecanismos de reproducción de las jerarquías sociales. Entonces, este autor señala que el derecho actúa como un campo estructurado con patrones sociales, actividades y prácticas que se encuentran determinadas por relaciones de fuerza específicas. Tenemos la siguiente corriente, que viene siendo el monismo. Tiene su fundamento en la tradición contractualista, siendo sus principales exponentes Hobbes, Locke y en esta época contemporánea Kelsen. La teoría monista sostiene que el orden y la unidad política de una nación solo puede garantizarse si existe un único ordenamiento jurídico promulgado por un soberano único e indivisible. El derecho desde la teoría monista solo se produce por un órgano competente y se respalda por el uso de la fuerza legítima del Estado. Y defiende valores y principios centrales como la igualdad, la unidad política, la seguridad jurídica, la libertad individual y el orden jurídico dentro de la comunidad. Por último, veremos la corriente del pluralismo. El pluralismo jurídico es uno de los conceptos clave en la visión posmoderna del derecho. Sus principales exponentes son Cotterrell y Griffiths, donde se da una concepción pluralista del derecho que admite la coexistencia de diversos sistemas jurídicos dentro del Estado-Nación y puede encontrarse en dos sentidos. Uno fuerte, cuando un mismo grupo social se observan múltiples ordenamientos legales y cada uno implica la existencia de una regla de reconocimiento propia, y una débil dentro de un mismo orden donde se incluyen normas pertenecientes a otros. Y finalmente es un mismo
en ese mismo orden se incluyen normas pertenecientes a diferentes partes, como ya decíamos. Entonces tenemos algunas semejanzas y diferencias en estas corrientes. En todas las corrientes las semejanzas se refieren a que se relacionan con la sociedad como fundamento o parte esencial del derecho, y la creación de las mismas normas, así como la idea que mediante un ordenamiento jurídico se va a poder establecer un orden en una nación promulgado por una autoridad suprema. Las diferencias son: en el caso de la búsqueda de la verdad, hay una diferencia muy tajante entre un monismo y el pluralismo, pues en este último se encuentra la existencia de diferentes sistemas normativos rigiendo la conducta de los miembros de una sociedad, a la par del sancionado por el Estado, como la posibilidad de que en un mismo sistema coexistan varios sistemas jurídicos. En el caso del monismo, solo se produce por un ramo competente y se respalda por el uso de la fuerza legítima del Estado. Los autores pluralistas critican al monismo, señalando que el derecho monista también representa violencia, barbarie y destrucción. Definamos ahora el concepto de persona en la vida social y jurídica. La persona es una expresión de lo humano, es decir, el concepto de persona como individuo humano, ofreciendo al lector una visión de las dimensiones capitales de una filosofía del hombre. Pero ocurre, según podemos advertir, que la palabra persona se emplea también profusamente en las ciencias sociales y sobre todo en las jurídicas, en las que tiene su sede principal. Y así, en la vida social y especialmente en el derecho, se habla de personas individuales, personas sociales y jurídicas. Y es de notar que los sociólogos y los juristas han producido una ingente y variada literatura al concepto de persona, lo cual hace sospechar vehementemente que el sentido en el cual se habla de persona en el derecho y en la vida social no coincide con la idea filosófica de persona. En un orden propiamente sistemático, debe tratarse primero del concepto persona en la vida puramente social, ajena al derecho, y ocuparse después del concepto de persona en el derecho. Pero sucede que, en muchos casos, lo jurídico viene a constituir como una maximización de lo social, como una expresión superlativa de lo social. En suma, lo social llevado a sus límites extremos y a la plena rigidez de sus perfiles. Y por eso facilita la comprensión el empezar la exposición con el estudio de las normas jurídicas, que representan el grado mayúsculo de lo social, y después examinar las formas sociales no jurídicas, que son formas menores embrionarias en algunos casos. Y tal cosa ocurre con el tema de la personalidad. Será más fácil entender lo que constituye la personalidad en la vida meramente social, no jurídica, si primero nos hemos percatado de lo que es la personalidad en el derecho. Suele decirte que ser persona en derecho significa ser sujeto de derechos y de deberes jurídicos. Y se afirma que hay dos clases de personas en derecho: las personas físicas o individuales. Estas personas individuales en derecho lo son hoy en los países civilizados, todos los hombres. La esclavitud era la negación de este principio. Las personas físicas comienzan con el nacimiento y terminan con la muerte, pues hoy ya no se mantiene en los pueblos civilizados la pena de la muerte civil. Al concebido y no nacido se le confieren algunos derechos de herencia, condicionados al hecho de que nazca vivo. Las personas colectivas, entre las llamadas personas morales jurídicas, corporaciones, asociaciones y fundaciones, que suelen ser denominadas personas morales, son personas jurídicas o personas sociales. Las corporaciones públicas, por ejemplo, los ayuntamientos, diputaciones provisionales, los estados miembros de una federación, los oficiales, los entes administrativos, autónomas, etc. También existen las asociaciones, que pueden ser la religiosa, científicas, artísticas, deportivas, entre otras. Las sociedades civiles y las sociedades mercantiles se refieren a las colectivas, comanditarias, anónimas, limitadas. Las fundaciones también, que pueden ser religiosas, benéficas, culturales, etc. Y también algunas otras masas de bienes, como por ejemplo la masa de la quiebra. No toda colectividad constituye necesariamente una persona en derecho, pero existe
condiciones fijadas por la legislación vigente. Así, por ejemplo, no son personas de derecho una familia, un equipo deportivo o una reunión de amigos, esto exceptuando las cuestiones que se refieren a los derechos de las personas dentro de una familia, que es de una cuestión diferente. Se discute desde antiguo sobre si la personalidad de estos entes colectivos es creada por el derecho, de ahí deviene esta diferenciación, o si por el contrario es también una realidad independiente de él. Mencionadas anteriormente se involucran problemas muy varios y heterogéneos, cuya función ha invariado de modo lamentable el pensamiento jurídico durante siglos. En este asunto se han mezclado cuestiones diversas que se separadas con toda exactitud. Estas cuestiones diversas pueden ser en las 4 preguntas siguientes, que podemos referir tanto a las llamadas personas físicas como las llamadas personas morales o colectivas. Esto tiene que ver con lo que suele decirse que son los tratados de derecho sobre la personalidad. Estas preguntas son: ¿qué quiere decir persona en términos jurídicos? ¿Qué significa tener dentro de un ordenamiento jurídico la calidad de persona? ¿Qué es una persona en derecho? El concepto se aplica lo mismo a los individuos que a los seres que todos contratados como personas. Este es un tema de teoría general del derecho que más adelante se verá. La segunda pregunta son: ¿qué son los entes sobre los que recaiga esta calificación jurídica de personas? ¿Quiénes son? Es decir, refiriéndonos a los entes individuales del derecho, sobre cuáles son los hombres o a quienes el derecho concede personalidad. Preguntamos, refiriéndonos a las personas colectivas, ¿cuáles son las entidades a las que el derecho otorga esta determinada personalidad? Esto lo sustenta, lo contesta cada ordenamiento positivo, es decir, que se encuentra actualizado. Otras preguntas son: ¿en qué consiste el ser de estos entes individuales y colectivos a los que el derecho concede la personalidad? Así, por ejemplo, refiriendo a las personas individuales, indagar en qué consiste la esencia de lo humano, sus modalidades y sus manifestaciones, qué es lo que se hizo en las preguntas anteriores. También tenemos el tema de la antropología filosófica y, por lo que atañe a las personas colectivas, esclarecer en qué consiste el ser de una asociación, de una organización, de una... Es efectivamente un tema de sociología. Como punto cual tenemos que plantear en un punto de vista estimativo. Por ejemplo, en la política legislativa, la cuestión de a quién el derecho debe conceder personalidad. Esto, por ejemplo, es lo que se hace cuando se critica la institución de la esclavitud, afirmando que a todos los hombres debe corresponder la personalidad jurídica, o cuando se discute si el Estado no debe admitir otras personas colectivas que aquellos que él instituye, o si por el contrario debe concedérsela a todos los entes colectivos que surjan espontáneamente. Este es un tema de estimativa jurídica o de filosofía jurídica. En la cortísima literatura jurídica sobre la persona sumido en un mar de equívocos y de confusiones por haber sido confundidos e involucrados estos 4 problemas que acabo de enumerar. La única posibilidad de crear una calidad de ideas es delimitar con todo rigor y precisión cada una de estas 4 cuestiones. La cuestión primera, es decir, la pregunta sobre el concepto jurídico de persona, que quiere decir persona en sentido jurídico en términos generales. Pertenece a la teoría fundamental del derecho, a la que le corresponde de lleno determinar el concepto jurídico de persona con alcance general, así como también aspectos de los conceptos básicos de deber jurídico, de derecho subjetivo, etc. Este problema consiste en preguntarnos qué se entiende jurídicamente por persona, aparte del cual de cómo sea la realidad individual o colectiva que sustente tal calificación de personalidad.
no pretende hacer lo que hay en las personas individuales o colectivas como realidad o fenómeno más allá del derecho, sino única y exclusivamente consiste en la calificación jurídica, es decir, qué es lo que denota el concepto jurídico de persona o el concepto de persona jurídica, aplicando tanto a los individuos como a los entes colectivos de manera indistinta. Debe de haber un concepto jurídico de persona que abarque de igual manera a las físicas y a las sociales. Tenemos entonces, a continuación, que debemos interrogarnos después por las especialidades de la persona jurídica individual y por las de la persona jurídica colectiva. Al preguntarnos qué significa persona en derecho, nos preguntamos exclusivamente por una calificación jurídica pura, individuo tan solo un concepto jurídico puro y nada más. Y este es el tema que se ha desarrollado a continuación, pero para que su perfil quede mirado con toda relieve, ya conveniente que definamos las tres cuestiones. La segunda de las cuestiones indicadas, es decir, la de quiénes son personas dentro de determinado ordenamiento jurídico, la primera es el mismo tratamiento y se estudia en la disciplina correspondiente al derecho positivo. ¿Quiénes son personas en el derecho de determinado país y época lo determinan las normas positivas de este derecho? La tercera cuestión es la cual sea y en qué consiste que con independencia de derecho tengan los entes a los que se concede personalidad, es un tema que no pertenece a la teoría fundamental del derecho, que ocupan los conceptos jurídicos puros, sino a las otras disciplinas. Así el estudio del individuo humano pertenece propiamente a la filosofía. Y por lo que respecta a grupos humanos o entes colectivos, estudio completo la sociología, la cual deberá poder estudiar filosóficamente en qué consiste la realidad de las actividades, establecer sus diversos tipos, comunidades, asociaciones, corporaciones, sociedades, etc. Y después estudiar principalmente los fenómenos o hechos que se manifiestan en los entes colectivos, los ingredientes de las relaciones artísticas y didácticas de los mismos, la conexión de dichos fenómenos con los demás sociales de todo índole y las relaciones etc. Con los contenidos culturales, religiosos, morales, científicos, económicos, técnicos, jurídicos y demás, y con el medio físico. La cuarta de las cuestiones es numerada, aquella que se pregunta cuál debe ser el criterio del derecho respecto al otorgamiento de la persona jurídica, corresponde en su grado más profundo a la definitiva jurídica y en sus aplicaciones prácticas a la teoría política. Esta sistematización de problemas puede aplicar lo mismo a la consideración de las personas jurídicas individuales que a la de las personas jurídicas colectivas. Vale igualmente para las primeras que para las segundas. Pretende distinguir cuidadosamente la cuestión sobre el concepto jurídico de persona frente a las otras preguntas sobre quiénes sean, cómo sean, quiénes deben ser las realidades que el derecho constituye. Y en esta sistematización apunto ya la idea de que el concepto jurídico que se precisa de hombre es individual. Y es el mismo que se aplica a los entes colectivos y a los fundacionales. Las diferencias entre el sujeto individual y los entes colectivos no son de índole jurídica, sino que se distinguen por definiciones metajurídicas, es decir, son diferencias respecto a las realidades varias a las que el derecho otorga la declaración de personalidad. Quiere decir esto, que lo que el derecho funciona como personalidad jurídica individual no es la totalidad del hombre en la individual y irreductible su realidad íntima, sino una especial categoría genérica, esto es, una categoría jurídica que se adhiere a esa realidad, pero sin contenerla dentro de sí. Y lo mismo podemos decir respecto a la persona jurídica colectiva, lo que funciona como tal en el derecho no es la realidad concreta y el derecho colectivo, sino un sujeto construido jurídicamente y en suma una categoría jurídica que el ordenamiento proyecta sobre determinados tipos de situaciones sociales. Es un funesto error en que se acude en forma ordinaria el haber separado y determinado excesivamente la doctrina sobre la persona colectiva de la consideración general sobre el concepto jurídico de personalidad. Corrientemente, el tema de la persona jurídica individual ha sido debatido por la prensa y superficialmente sin darle gran atención.
Lo primero se ha contestado diciendo que el hombre es el substrato de la personalidad jurídica individual. Lo segundo se ha resuelto afirmando que todos los hombres deben ser considerados como personas por el derecho. Ambas son correctas, pero lamentablemente se dejó de entender realmente qué quiere decir ser persona en sentido jurídico, de que la personalidad jurídica como categoría específica del derecho cuando se aplica a los derechos humanos. A los individuos humanos. Si esa cuestión hubiera sido planteada con mayor amplitud, se habría visto que lo que funciona como persona física en el lado de derecho no es la plenitud del sujeto individual con su propia intención de existencia, sino tan solo ciertas dimensiones genéricas y comunes objetivadas por el ordenamiento jurídico, y que precisamente la personalidad jurídica individual está constituida por esa objetivación unificada que el ordenamiento jurídico ha construido con unas determinadas calidades genéricas y funcionales. Las calidades de ciudadano, comprador, contribuyente, hijo, marido, testador, heredero, etc.